Shalom a todos, estamos en un Yom Tov, un día de Shabbat. Al ser diferente, distinta de todas las demás 7 días, 6 días de la semana, el Shabbat es un día de consagración, de santa convocación y por ende, por excelencia, es bendito. Por eso lo llamamos Yom Tov, un día alto. El tema de hoy se llama La verdadera santidad demanda justicia en medio de la congregación. Ya saben que a mí me gusta mucho la justicia y por lo general estamos compartiendo muchísimo sobre la justicia. No significa que por eso no estamos hablando sobre la verdadera Javá, sobre el verdadero amor. Pero como no se conocen bastante bien la justicia del Elohim de Israel, y por ende, si no se conoce la justicia de Israel, del Elohim de Israel, es porque no se conoce en realidad la Torá y porque en realidad no se dedica tiempo al estudio de la Torá, sino que la mayoría están hablando sobre el amor. Entonces, un amor sin principio, fundamento, no es, no tiene buenos principios, no tienen buen soporte. Por esto, este tema se llama la santidad demanda justicia en medio de la congregación. Bueno, dice en Levítico, voy a arrancar directamente citando un texto de la Torá, ¿vale? Es un texto, una porción del libro de la Torá. Levítico capítulo 19, verso 15. Moisés escribió la Torá en un libro. Hoy mal se comprende y se entiende que la Torá son los 5 libros de Moisés. No, Moisés escribió la Torá en un libro y esto lo sentó delante del arca de la alianza como testimonio en contra del pueblo de Israel, ¿vale? Por ende, si es un testimonio en contra del pueblo de Israel y lo entregó al pueblo de Israel, otro error que circula por el mundo es que la Torá está para todo el mundo. No, la Torá fue dada a Israel para que Israel la comparta para todo el mundo. Esa es la forma correcta de presentar la justicia, la verdad. Esta es la verdad, la Emet. Vale, bueno. Entonces, este libro de la Torá prácticamente hoy no existe, pero lo tenemos resumido en este rollo, este libro que lo escribió Moisés, pero lo tenemos resumido en el libro de Levítico y otras partes en los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio. Bueno, Levítico 19, verso 15 dice, voy a leer 4 versos, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Levítico 19, verso 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Adonai. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Bueno, eso es una lectura creo que es de la Reina Valera, con número strong, por eso tuve que leer entre los números las palabras. Este tema quedará por escrito en parte, así que estará aquí en una diapositiva como plantilla del estudio del PDF y está puesta en esta versión Reina Valera con número strong, ¿vale? Es el texto base. Este es un estudio sobre un segmento que forma parte de la parashá número 30 llamada Kedoshim, es decir, apartados. Esta parashá número 30 suma todo el capítulo 19 y el 20 del libro de Levítico. En esta primera parte, digo primera parte porque lo que voy a presentar ahora sobre estos 4 versos es un tema más largo, no puedo compartirlo de golpe, tuve por razones de tiempo que limitarla y voy a dedicar esta primera parte solamente para poder aprender y conocer algunos términos que se usan en el idioma, en el hebreo, en el Tanaj, y específicamente en esta cita, algunos de ellos. Les voy a presentar más términos, pero algunos están en esta cita. En la parte 2
vamos a volver, porque seguramente, es decir, vamos a seguir a hablar sobre estos versos, Levítico 19, versos 15 al 18. Por eso mencioné primera parte. En esta primera parte solo voy a comentar un poco sobre el vasto contenido que abarcan esos 4 versos que hemos leído. Con este estudio tienen un ejemplo para comprender por qué razón yo no puedo compartir Parashot. Parashá es el nombre, voy a dedicar un audio corto con este tema del Parashot. Parashá es el nombre dado a cada una de las 50 partes en la que se dividen los primeros 5 de libros de la Biblia, para así facilitar su lectura a lo largo de todo un año. ¿Vale? Una persona que quieren aprender o tener un poquito de imagen global de todo el contenido de los 5 primeros libros de la Biblia, eh, puede hacer a lo largo del año, pues siguiendo estos 54 secciones llamadas Parashot, ¿vale? Bueno, el origen de la palabra prójimo. No por nada mencioné aquí en la diapositiva, van a ver que en nuestro texto, Levítico 19:15, se ha traducido 2 veces tu prójimo, una vez tu hermano y 2 veces más tu prójimo. ¿Vale? Es decir, aparece en total 4 veces la palabra prójimo y una vez hermano, pero en hebreo no es así. Ahí se usan palabras distintas, diferentes para prójimo. Eso es un problema, eh, que crea muchas confusiones a muchas personas y con razón, pues muchos cristianos lo malinterpretan, y igual los mesiánicos que no siguen las enseñanzas de los morej, que en realidad son más cristianos, que se ponen un talit judío en la cabeza y se llama morej o roej, ¿vale? En lugar de acudir a las escrituras, en lugar de aprender el idioma, en lugar de ver con sus propios ojos y corroborar para así saber discernir. Le dan crédito a la persona, pues de la misma forma como se da crédito al pastor cristiano, ¿no? Nosotros somos llamados a tratar de recuperar nuestra identidad y por ende eso implica conocer el fundamento de nuestra fe. Nos obliga a volver a buscar adquirir conocimiento sobre las raíces de nuestra fe y del significado de los términos que se usan dentro de nuestras escrituras. Por eso le voy a presentar, en esta primera parte, voy a presentar varios términos que se usan en el Tanaj. Cuando no se hace diferencia entre los términos, siempre se crea confusión. Y la confusión, con esta confusión, uno malinterpreta los principios fundamentales de la fe y no hace diferencia entre un gentil y un hebreo. Y es importante porque si uno entiende bien las leyes de la Torah, puede aplicarla o sabe cómo aplicarla, ¿no? Por ejemplo, si uno estudia para obtener el permiso de conducir, pues ¿qué hace primero? Aprende la legislación. Si uno asimila bien la legislación y entiende los principios y la razón del por qué tiene que parar cuando el semáforo se pone en verde, por qué cuando ve el intermitente amarillo tiene que saber frenar, si tiene demasiada velocidad y tiene tiempo para pasar, que pase, pero si no, que frene de a tiempo, le afirma, y cuando es verde, pues él no tiene derecho a pasar, tiene derecho a los peatones, ¿no? Son, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, uno cuando entra en tráfico, es decir, cuando uno conoce la Torah, al hacer lectura de los libros proféticos, de los profetas, los escritos apostólicos, usando el principio legislativo, pueden entender qué sentido tiene, en qué contexto, a qué se refiere, de quién está hablando, puede hacer diferencia entre uno y el otro. Si no, van a leer como aquí en Reina Valera, prójimo, prójimo, 4 palabras, cuando en realidad hay términos distintos que hace separación entre el significado de quién se está hablando. Ahora, otra cosa que le quiere decir, es importante saber, la Torá no ha pasado, la Torá es vigente, ¿vale? Todo lo que está en la Torá es vigente. Quizás cambió un cierto sentido la forma de cómo nosotros tenemos que observar las leyes, pero las leyes, nosotros las vivimos aquí y muchos lo llaman antigua alianza y lo vamos a vivir en la tierra prometida a los redimidos con lo que muchos llaman
nueva alianza, ¿vale? Entre una antigua y una nueva no hay, nosotros no estamos en ninguna nueva alianza, estamos todavía, volvemos a la raíz de nuestra fe que está la alianza que se hizo en Sinaí, ¿vale? Tenemos por delante la nueva alianza, pero el problema es que la gente, a no saber que el contenido de estas alianzas es el mismo, pues no sabe valorarla, ¿no? Entonces, bueno, es otro asunto. Algún otro momento voy a seguir haciendo un estudio sobre la nueva, específico sobre esta nueva alianza y de lo que se trata y cuándo se hará. Bueno, algún día, cuando Elohim considerará, cuando su espíritu pues proveerá, les aseguro, está aquí pendiente y lo vamos a hacer. Lo importante es saber que las leyes que tenemos en la Torá son las mismas en virtud de cuál vamos a vivir en la tierra de los redimidos. Las mismas condiciones que se usaba en el Tanaj a través de esas leyes que le daba como indicaciones, las vamos a vivir en las circunstancias en cual vamos a estar en la tierra prometida a los redimidos, ¿vale? Lo menciono así, tierra prometida a los redimidos, para que no se entienda que vamos a lograr al Israel sionista actual, ¿no? Eso tendrá que ser quitado del medio para que la tierra, que es de los israelitas, no siga más en las manos de un gobierno que no tiene nada que ver con nuestra fe. Bueno, entonces, el origen de la palabra prójimo eh, proviene de una raíz griega que es plesión. Me refiero a la palabra prójimo que está en español, ¿no? Esta palabra en español viene de esa raíz plesión y se traduce como próximo. La idea de prójimo se refiere se identifica con la de hermano, cercano, vecino, compañero, semejante. En formas proximadas, pariente, amigo, camarada, compañero, conocido, colaborador. Ese es el sentido de esta palabra prójimo del griego plesion. Este término prójimo encierra connotaciones físicas de proximidad. El término hermano alude a vínculos más profundos de amor y complementariedad. El término prójimo alude a cualquier persona que vive cerca de nosotros con vínculos físicos, mientras que la palabra hermano es más afectiva, más vital. El prójimo, sea amigo o enemigo, buscado o impuesto, se le respeta por exigencia social. Eso es lo que cita Kefa Pablo, Pedro, cuando menciona en su libro: amad a los hermanos, respetad a los prójimos, es decir, a las demás personas que están en vuestro contorno. Obviamente, como saben, el amor tiene un fundamento y el respeto hacia ciertas personas no implica necesariamente que les ame. Se respeta a las personas amadas, pero las personas que se respetan no necesariamente se deben amar. Eso es una diferencia y las escrituras la marcan de esta forma. Entonces, el uso del término hermano proviene o supone vinculación más profunda y espiritual por consanguinidad, alianza familiar, vida cercana, fe, raza o solidaridad. Al prójimo, sea amigo o enemigo, como decía, buscado e impuesto, se le respeta por exigencia social. Porque vivimos en un contexto donde tenemos que tratar a todos con cierta reverencia, ¿verdad? Veamos 3 ejemplos donde se hace uso de la palabra prójimo. Puede que hay más, esos 3 los busqué, las encontré y esas 3 las voy a presentar. Si hay más, pues no lo sé. Ustedes pueden estudiar y profundizar más. La relación entre dos, pueden ver esta palabra prójimo en Éxodo capítulo 2, verso 13. Es relación que se presenta entre dos personas parientes. Dice, al día siguiente salió y vio a 2 hombres, hablando de Moisés, ¿no? Moisés salió y vio a 2 hombres hebreos. Hombres y hebreos en hebreo es Anashim y Ibrim, ¿vale? Que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Vale? Aquí en hebreo hay una palabra que es rea. Vamos a hablar sobre ella en esta primera parte y en la segunda parte un poquito más, ¿vale?
El juego de esta palabra Anashim Ivrim, es decir, hombres hebreos, y Rea, que se ha traducido con prójimo, es usado debido al contexto en cual se encuentran los dos hebreos. Se especifica hombres hebreos en lugar de hermanos hebreos, no por nada, ¿no? Hermanos hebreos es Ahim, debería decir Ahim, pero no dice Ahim Ivrim, dice Anashim, ¿ah? Porque el contexto en cual se encontraban era en la casa de servidumbre. El juego de palabras describe a los hebreos que trataban de una forma igual, trabajaban de una forma igual como siervos, ¿vale? Compañeros de un mismo sufrimiento, cosa que no hace razonable, no hace razón que ellos peleen entre sí. Por eso les presenta de esta forma, hombres, Anashim Ivrim, ¿vale? Un segundo caso, para que entendamos este uso de la palabra prójimo, está en Éxodo capítulo 10, verso 23, se presenta la relación entre parientes egipcios, en este caso, ¿vale? Porque se puede usar y entre parientes hebreos, parientes turcos, parientes lo que sea, ¿no? En este caso, en esta cita, Éxodo 10, 23, se trata de hebreo, de egipcios. Ninguno vio a su prójimo. Y aquí aparece la palabra aj, que debería ser ninguno vio a su hermano, ¿vale? Pero lo traduce, por eso lo decía, lo traduce con prójimo. Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, hablando de lo que sucedió en la tierra de del Egipto durante la oscuridad. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Vale? Ninguno vio a su prójimo. En hebreo, en lugar de prójimo, es la palabra aj, hermano. ¿Vale? Los egipcios, los rusos, por ejemplo, ¿no? Los chilenos, mexicanos, españoles, hebreos, etcétera, son hermanos entre sí por descendencia nacional. En el caso descrito en esta cita, se hace diferencia entre los egipcios, que obviamente eran hermanos entre ellos, y los hebreos que residían en la región de Goshen. ¿Vale? Hay una diferencia clara, pero la idea es que entiendan que el uso de esta palabra que comúnmente se traduce al español sin hacer diferencia, sin profundizar en lo que quiere expresar, es prójimo, ¿vale? Pero en este contexto, en hebreo correctamente es hermano, ¿vale? Que son representa una relación entre parientes egipcios, ¿vale? Un tercer caso, pueden observar el uso de la palabra prójimo en relación con los residentes o con mismos residentes de un mismo país. Éxodo capítulo 21, verso 35 dice, y si el buey de alguno, aquí está la palabra ish, y si el buey de alguno hiera al buey de su prójimo, rea, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Estas son leyes que son vigentes, son principios que no se abolieron, te enseña cierta justicia en cuanto al trato entre cómo hacer justicia en cierto conflicto que aparente. Bueno, puede sustituir la idea de buey con lo que sea. Aquí se da como ejemplo. Obviamente no va a decir la gallina, ni el bien que sea, ni el trigo, ni la parcela, ni la manzana, ¿no? Sino aquí se da el buey como animal. Y no por nada se usa el término ish porque es hombre, es carne, ish es un término general para referirse a un ser existente, un mortal, no específica, ¿no? La identidad de quién es. Ish igual se puede traducir, aquí se usó el sentido alguno, pero puede ser casado, puede ser una persona que por existir, ¿no? Tiene dignidad, es digno, puede ser una referencia a un extranjero, un extraño, a un hombre, el que sea, a un humano, por lo general. Un labrador puede ser un trabajador, un macho, obviamente, porque por contraste es la isha, la parte femenina de la palabra ish, el varón y la mujer, ¿no? Como sea. Marido se usa para marido, para un marinero también, para un paladín, para una persona, soldado, varón. Bueno, tiene muchos usos, pero son igual genéricas, ¿no? Por eso menciona, la traducción es correcta,
si el buey de alguno, ¿vale? De un ser humano, ¿vale? Referente a una persona que tiene existencia, que existe. Como pueden apreciar, esta palabra ish, en este caso, es genérica, no especifica a qué clase de persona se refiere. El buey de alguno, ¿vale? En el contexto, el que limita el lugar a un cierto territorio donde dos personas tienen un conflicto de interés. Es el territorio, ¿no? Donde se limita vuelvo a decir, es el contexto el que limita el lugar a un cierto territorio donde dos personas tienen un conflicto de intereses, ¿vale? Porque la cita, al usar ese término general, necesitamos otro factor para que restrinja la idea, a ver, para que no sea general, para que entendamos a quién se refiere con este ish, ¿vale? Con este género. Entonces, los dos puede, en este caso, hay un conflicto entre dos personas, ¿no? Los dos pueden que sean dos hermanos hebreos o gentiles de una misma nacionalidad, una misma nacionalidad. Puede que son dos forasteros, o un extranjero, o un hebreo, ¿vale? La palabra ish al lado de rea, que se ha traducido aquí como su prójimo, describe a cualquier persona independiente de su identidad que se encuentra cerca de un otro residente en un mismo lugar, en este caso en la tierra de Israel. En la escritura hebrea, en el Tanaj, se hace uso de varias palabras que a veces las tradiciones las vierte a todas como prójimo. Pero las palabras hebreas a veces son específicas en cuanto a la identidad de las personas, así que los prójimos en la Biblia no siempre describen a personas de una misma fe, de una misma cultura, de una misma nacionalidad. Aunque esto puede parecer sin importancia, entre prójimos puede haber diferentes relaciones nacionales y culturales. Así que desde la perspectiva bíblica, en cuanto a la redención, entender la diferencia las, eh, entre las palabras, ¿no? Porque hay distintas palabras que diferencian las personas, pueden ayudar a uno para calificarlo, diferenciar el espíritu que tiene una persona. Un tercero no puede tener capacidad y adquirir destreza para saber qué clase de persona es. Como hoy día es posible el cambio de la ciudadanía y por lo general las razas viven entremezcladas en un mismo país, sin más decir que por los propios valores espirituales, a veces cuesta hacer distinción entre las personas. Puede que al saber que la Biblia hace uso de términos diferentes entre personas, sirve de ayuda, ¿no? Para uno que necesita tener una actitud justa hacia una persona, una opinión, calificar a una persona justamente, pues necesita ver más allá de la apariencia, del buscar en la identidad, en el espíritu de la persona. Y para que pueda hacer esto, necesita una vara de medir. Por eso la Torá sigue siendo vigente, porque esos principios y esos términos que hacen diferencia entre uno y el otro nos ayuda a estar calificados para no fallar, para no sacar un juicio equivocado, no sacar una razón, no que es juzgar a la persona, sino juzgar los espíritus de una forma equivocada. Porque igual, Yeshua, nuestro Redentor, nuestro instructor, nos enseña, di al pecado por su nombre, pero para nombrar un error, un fallo por su nombre, debe que tengamos suficiente conocimiento y capacidad para poder diferenciar lo que es el bien del mal, porque si no podemos llamar mal al bien y bien al mal. Por eso es importante que volvamos a nuestras raíces y recuperemos estos valores, esas diferencias. Bueno, encontramos en el Tanaj 7 palabras que ustedes pueden seguirlas en las escrituras usando una concordancia hebreo-española con número Strong. 7 palabras hebreas que una es, si tienen el diccionario Strong, pueden buscarla con indicativo 7453. 7453 es la palabra rea, ¿vale? Se refiere al jornalero, a un vecino, al prójimo cercano, compañero, a un amigo, ¿vale? Son los usos más comunes que se le da en los textos bíblicos donde aparece esta palabra según el contexto. Otra palabra tiene el indicativo 5997. 5997 es la palabra amit en hebreo, compañero, cosa que puede ser un pariente o un prójimo, ¿vale? Eso es importante hacer esta diferencia entre un pariente y un prójimo, porque vamos a ver
más detalle del uso de esta palabra prójimo. Otra palabra es karov. Quizá no la pronuncio muy bien, por eso les doy la indicativo 7138 en el diccionario Strong, lo encuentran aquí. Karov es uno que está cercano, inmediato. Es decir, puede ser un pariente, puede ser un prójimo, un vecino. ¿Ah? Shaken tiene el indicativo 7934 o Shakan 7931, ¿vale? Describe a un residente o un ciudadano, eh, un residente o un conciudadano, ¿vale? Uno que reside permanentemente, quien vino a quedarse, un vecino en este caso, ¿eh? Shakan o Shaken. Igual hay otra palabra que es guer, 1616, la encuentra en el diccionario Strong, hebreo-español. Invitado, que es invitado. Extranjero, un forastero. Extranjero y forastero no es lo mismo, ¿vale? Y esta viene de una raíz que es gur, es la raíz primaria. Gur propiamente significa volverse a un lado del camino. En este caso puede ser para hospedarse o para con cualquier otro propósito, ¿no? Para, bueno, residir como invitado. Igual puede ser como residir como invitado en la casa de un amigo, ¿no? Voy a dar una cita donde el sacerdote pues puede tener un invitado en su casa y este invitado no puede comer de las cosas sagradas. Recuerden que todas las leyes tienen un propósito en sí y es aquí donde nosotros tenemos que verlas porque muchos, al descartar las leyes, diciendo, esto tiene que ver con el sacerdote, el sistema sacerdotal fue destituido porque el templo fue destruido, entonces no es tan vigente. Eso es falso y erróneo porque todas las leyes no están aquí porque sí y no se condiciona de las personas. Las leyes tienen instrucciones vigentes. Nosotros nos guiamos hoy día, ¿vale? En función de los valores que están aquí. Y con eso calificamos a personas que están entre nosotros y no son de los nuestros. A un invitado y lo separamos de un hermano, a un gentil que viene por aquí para pasearse. Bueno, vamos a ver más adelante algunos ejemplos para entender esa diferencia porque son fundamentales. Al menos yo así los veo y por eso trato de, quizás no voy a lograr compartirlo muy bien este tema, no me da tiempo para rumirla, tengo razones, ¿no? Aquí con la situación no me permite dedicar más tiempo para preparar mejor este tema. Así que espero que la entienda, ¿no? En Deuteronomios capítulo 5, verso 14, se encuentra una de las 10 palabras de la alianza. Perdón, me quedó una palabra que es, después vuelvo a esta cita de Deuteronomio 5, 14. Queda una palabra, 1, 2, 3, 4, 5, son 7 palabras, bueno, que elegí yo, que es Toshab. Lo encuentra en el diccionario Strong con número 8453, ¿vale? Es un morador, Toshab es un morador específico distinto de un ciudadano nativo. Puede ser un huésped, sea extranjero o forastero, es decir, puede ser un gentil o un hebreo, ¿vale? Toshab. Voy a citar citas donde todas estas palabras aparecen para que puedan localizarla en su contexto y todo lo que le gustan estudios de las escrituras con el diccionario pueden comprobar y ver las citas. Bueno, Deuteronomio 5:14, como les decía, aquí es una de las palabras de la alianza. Se indica que el Shabbat es obligatorio incluso para el residente extranjero. Residente extranjero. Eso es una persona que vive bajo tu techo, ¿vale? En hebreo está la palabra aquí, en Deuteronomio 5:14, guer. Un término genérico que puede describir a un extranjero o a un forastero, ¿vale? Voy a hacer este juego de palabras, pero bueno, voy a tratar de explicarlo porque muchas veces quizás se confunde para saber diferenciar entre uno y el otro. Guer puede ser un extranjero o un forastero. Para decir forastero, extranjero, no es hablar de lo mismo, ¿no? Eso es importante. Para que se entienda, desde la perspectiva de la fe hebrea, desde la perspectiva de la tierra de Israel, el extranjero es una persona ajena al pueblo. Digamos un hitita,
un argentino, si quiere, ¿no? Un argentino, un español. Una persona de otra nacionalidad que puede asimilar la fe hebrea o puede que no. El forastero puede ser un hebreo. Le digo, a ver, vuelvo a decir para que entienda, lo voy a decir otra vez despacito. El extranjero es una persona ajena al pueblo hebreo, una persona de una otra nacionalidad, obviamente no hebrea, que puede asimilar la fe hebrea o puede que no, ¿vale? Pero igual, estas dos clases estos extranjeros que asimilan o que no asimilan, está en medio del pueblo, ¿vale? Porque está en la Torá muchas veces y hay leyes específicas para cada uno. El forastero, a cambio, puede ser un hebreo que sale de la tierra de Asher, digamos, ¿no? Saben que los tribus de Israel, excepto los levitas, todos recibieron una porción de tierra, ¿vale? Les voy a dar ejemplo a los asheritas, ¿vale? A la tribu de Asher se le concedió una cierta porción de tierra. Un forastero, un asherita, sale de la tierra de Asher y busca habitar por un corto tiempo o por un largo plazo en la tierra de Judá, como ejemplo. Esto es un forastero. La palabra ger, en la luz de los dos ejemplos, se usa tanto para referirse hacia un hebreo como hacia un gentil que busca morar en una cierta tierra hebrea, ¿vale? En este contexto, hablando desde la perspectiva de la Torah, la tierra de Israel. Para los gerim, es la forma plural de ger, para los forasteros, ciudadanos de Israel o extranjeros que buscan residir en la tierra de Israel, la Torá les brinda protección en caso de un conflicto y era obligación de justicia por parte del juez no hacer diferencia en cuanto a los derechos entre los hermanos hebreos o un guer extranjero que moraba en la tierra de Israel, según se indica en Deuteronomio 1, verso 16. Les cito para que ustedes lean, así nos quitamos tiempo, ¿vale? Este derecho no otorgaba a este güer comer de las ofrendas sagradas, salvo que cumplía las normas específicas para que él pueda beneficiar comer de las ofrendas sagradas. Pueden leer ustedes Levítico capítulo 22, verso 10. Levítico 22, verso 10. Esta ley es imprescindible, para que se entienda por qué no damos pesaj a una persona que no está cumpliendo con las normas de la alianza. El cordero de pesaj no se puede ofrendar. Una persona no puede tener parte. ¿Que es amigo que está aquí? Pues no. Este derecho, bueno, la Torah enseña que a un extranjero o un gentil que se aferra a la fe hebrea se le tenía que tratar como se trata un hermano. Levítico 19, verso 33, 34, más adelante en este capítulo, ¿vale? En la Biblia, siempre que se hace énfasis diciendo el gentil que mora en medio de tu pueblo o el que vive con ustedes, siempre se enfatiza de esta forma, no por casualidad. El gentil que mora en medio de tu pueblo, siempre en esos contextos trata el asunto de un juicio justo que yo tengo que tener para con él. Pero es imprescindible saber que independiente de que la ley, la Torá, brinda derechos al gentil como al hebreo, del mismo modo, la Torá especifica que en cuanto a las cosas sagradas, únicamente se deben ofrecer derechos al gentil que habita en el pueblo hebreo y se ha comprometido con las normas de la fe hebrea. Algunas citas pueden verlas, Éxodo capítulo 12, verso 9, el capítulo 12 igual, verso 48 al 49, y en Números capítulo 9, verso 14, Números 15, verso 14, Números 19, verso 10 al 11. Es bueno que aprenda esta diferencia. Ojo al detalle, el que no comprende la diferencia entre los derechos y los privilegios compartirá la ofrenda sagrada de Pesach, por ejemplo, ¿no? A una persona que no sigue las normas de la fe hebrea. Y esto es transgresión por parte del que ofrece como de parte del que come indebidamente. Pero al gentil se le puede hacer parte y disfrutar de las ofrendas de gratitud que nosotros apartamos, como por ejemplo durante la fiesta de Sukkot, ¿vale? Deuteronomio 26, verso 12, ¿vale? Hay leyes y leyes, normas y normas, y eso nos ayuda a nosotros a saber manejarnos hoy día, porque hoy no estamos
aunque estamos en tierra ajena, lejos de nuestra tierra, hay principios que aquí están vigentes y nosotros sabemos cómo comportarnos. Porque hay, por desgracia, famosos rabinos seguidores de miles y miles que usan el contexto de los extranjeros donde estamos y pueden decir que la ofrenda, que el diezmo se puede dar a un prójimo, que en este caso puede ser una persona que yo la encuentro por la calle en el país por donde estoy. ¿Vale? Eso es descontextualizar las leyes y te da un poquito pena porque se supone que un rabino debería enseñar las leyes de la Torá, pero él no usa. En este caso, este señor famoso entre decenas y miles de seguidores que tiene y persona que lo venera, lo respeta, pues no enseña Torá. ¿Vale? Pero por eso tratamos de tener la verdad, la verdadera santidad demanda justicia en medio de la congregación, porque de interpretaciones no es el fundamento sobre el cual tenemos que edificar. Tenemos que conocer los fundamentos de la Torá y esta nos enseña a hacer diferencia entre uno y el otro, clasificar las personas por categorías, hacer diferencia entre el que es hermano, el que es gentil, el que es un asalariado, el que es un converso. Bueno, todos esos términos que le mencioné, 7 antes. Cuesta comprender que a pesar de que hay derechos para el gentil que reside entre los hijos de Israel, también se hace distinción entre un gentil y un hebreo. No es casualidad que la propia Torah indica que de entre los hijos de los Guer, de los gentiles extranjeros, de los que vivían entre los hijos de Israel, como de entre las naciones vecinas se podrían adquirir esclavos que podrían ser dejados como herencia a los hijos de Israel. A diferencia de un gentil, a un hebreo se le brindaba, se le debería tratar, mejor dicho, no, a un hebreo no se le debería tratar como un esclavo. Y aunque se vendía como tal, el hebreo tenía derecho a ser redimido por un goel cuando él mismo no podría pagar el precio para su libertad. Hay leyes y no por casualidad está, ¿no? De todos modos, el esclavo hebreo se tenía que dejar libre en el año Jovel. Si él no podía liberarse, si no tenía un goel, literalmente, en tiempos pasados, en el año Jovel, en el año de jubileo, se tenía que dejar libre, ¿vale? En las leyes de la redención estamos hablando mucho sobre goel. Pueden leer citas en Levítico 25, verso 39, verso 50 a 54, libro de Éxodo, capítulo 21, verso 2, Deuteronomio, capítulo 15, verso 12, para que vean que para los hebreos que se vendían como esclavos, sea un gentil, sea a un hebreo, en el año 50, en el año Jovel, se tenía que dejar libre, independiente si era bajo el mando de un judío o bajo el mando de un gentil. Además, se le tenía que devolver sus propiedades. Y es lo que nosotros, una ley pendiente de cumplirse, estamos esperando este momento con anhelo. Ese es el Yom HaGeulah, el gran día de la redención que nosotros esperamos que venga pronto. Amén, ¿no? Es nuestro anhelo. Pero decimos amén porque confiamos no en lo que nosotros esperamos, porque la palabra amén tiene un contenido profundo que revela que el que lanzó estas palabras, dio estas leyes, es el fiel consolador que cumplirá con su palabra. Nosotros decimos amén no porque solo tenemos fe y deseamos que así sea, sino porque tenemos convicción, tenemos fidelidad, fe que es firmeza, fidelidad en la palabra del que nos dio. Confirmamos que tenemos fe y decimos amén a las palabras que Él nos prometió a través de estas leyes, ¿vale? Para el gentil que mora en medio del pueblo de Israel, que ha adherido a la fe hebrea israelita, se le brinda el honor de recibir herencia en medio del propio pueblo hebreo, según la casa parental hebrea, cual sea Fero. Eso es un detalle interesante. Eh, Hago este anexo para que se comprenda que no hay una puerta en la tierra de los redimidos para los gentiles, para los goim. ¿Ah? Los gentiles, estos goim o gerim, que desean vivir para siempre felices junto con el pueblo de Israel, buscarán ahora, hoy,
entrar por una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, o si no, pues no entrarán. La generación de los gentiles que crecían en medio de Israel llegará, eso es una promesa bonita, llegará a ser considerada como hebreos nacidos en casa. Presten buena atención a la indicación profética que Adonai nos indica a través del libro de profeta Ezequiel, en capítulo 47, verso 21 a 23. Leanlo ustedes. Se comprende que se trata de extranjeros que abrazan la fe hebrea, razón por cual decidieron vivir en medio del pueblo hebreo. Siempre se recalca eso, no por nada, ¿vale? Percátense del detalle, porque no se habla de los extranjeros que viven en Turquía, que vivía en Madián, que vivía donde sea. Los extranjeros que vienen a vivir, que mora en Abraham, no en China, sino en Abraham. Serán benditas todas las familias de la tierra, no en Perú, no en Rumanía, no en Afganistán, no en Irak, no en Chile, sino en Abraham. Si el extranjero quiere venir en Abraham, tendrá bendición. Con esto recordamos que las leyes de la redención, recordamos las leyes, este es el estudio sobre las leyes de la redención que brinda derechos tanto al gentil como al hebreo mediante su fe en Yeshua. Siempre hay condición. Pidan, por favor, los que no tienen el estudio, este en PDF, el derecho a la redención. Si es que no conocen este derecho, pues pidan en el estudio que está disponible en PDF. Igualmente, para referirse a un gentil, el hebreo tiene un término que es toshab, como lo mencioné antes, 8453, lo puede identificar en el diccionario Strong, que prácticamente significa poblador o morador. Estos dos términos, ger y toshab, son usados por Abraham en Génesis capítulo 23, verso 4, porque aunque era un extranjero entre los hijos de Het, moraba en la tierra de ellos. Algunos de los toshab que moraban con el pueblo de Israel se han convertido a la fe hebrea, otros no. Y lo que pasó está pasando, ¿vale? Eso es importante. Por eso es importante volver al Tanaj. Si queremos entender cómo se redime, cómo es la redención hoy en presente, pues es bueno volver en la Torá. Porque en la Torá, los que de la desechan no entenderá cómo flipados se imaginan reinos celestiales que vuelan sobre las nubes, que se van no sé dónde, que, bueno, que quien sea salvado. No, esto no es así. Nosotros, si volvemos a Torá, aprendemos los principios del juicio justo y sabemos quién será, cómo será, por qué será y quién no será, por qué no será redimido. Por eso es importante estos detalles. Así que eh, algunos de estos Toshiv en las escrituras se presenta sobre ellos que se convirtieron a la fe hebrea, otros no. Únicamente los que se convertían a la fe hebrea podrían beneficiar de las ofrendas sagradas, ¿vale? Éxodo capítulo 12, verso 45, una cita bastante clara en este sentido. El Shakir es un obrero salariado que recibía un salario diario o por año, ¿no? Y el Toshab, es un extranjero residente, no conversos, ¿vale? El Shakir, que es un asalariado o un obrero, independiente que será por un año, a saldo por un año o por el día, y el extranjero que vivía en la tierra de Israel, un Toshab, que no eran conversos a la fe hebrea, no pueden tocar las cosas sagradas, ¿vale? No pueden beneficiar del Pesaj. Si uno no beneficia del Pesaj, quedan fuera de la redención, ¿vale? Esas son las leyes, están así para algo, para que aprendamos justicia. Y si las aprendamos, conocemos el modus operandi de Elohim, ¿no? Conocemos su forma de proceder en cuanto a quién será redimido, por qué uno no, por qué a otro sí, por qué a uno le da, por qué a otro no le puede dar. Es más, en cuanto a las cosas sagradas, en Levítico capítulo 22, verso 10, para decir ningún extraño, el texto dice, es una cita bastante buena,
ningún extraño, sí, aquí tengo Elena Valera, 1960, ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada, ¿vale? El huésped y el jornalero están en la palabra shakir y toshab, ¿vale? Obrero asalariado y extranjero residente. Esos dos son de aquí. Ninguno de ellos que está en la casa del sacerdote puede comer. Pero hay una palabra más que les quiere mencionar aquí. ¿Cómo son declarados esas personas que obviamente no son conversos en este caso? El texto cuando dice aquí, ningún extraño comerá, dice en hebreo, kol sará. Esto quiere decir que todo y nadie que no fue apartado, no fue santificado, no fue ungido, no fue purificado, para las cosas de Elohim es visto como aborrecible, un disgusto. Y aquí se usan las dos palabras, Toshab y Shakir, ¿vale? Toshab y Shakir, los asalariados, los que viven en medio de ti como extranjeros residentes no conversos, son vistos como Kol Sará, porque por X razones, ¿vale? No hablamos de las razones, sino del hecho de cómo se ven, ¿vale? Si las personas descritas con este término llegarán a abrazar la fe hebrea, esas personas que son vistas como Sará, como Kol Sará, aborrecible o como un disgusto. Toda persona que está así, todo lo que se describe como algo apartado, que no fue apartado, no fue sacrificado, no consagrado, perdón, para Elohim, si abrazan la fe hebrea, pueden cambiar de ser visto como Sará en ser recibido. Bueno, está en el diccionario Strong, el número 2214, puede encontrar la palabra Sará. Pueden ser vistos y recibidos también como hermanos, quien mediante los derechos que le corresponden puede acercarse a las ofrendas sagradas de Elohim y comer y beber de ellas. Nadie prohíbe. Hay una realidad que uno debe aceptarla. Uno es así. Si quiere cambiar su situación, pues en Abraham, es decir, sigue el camino para que en Abraham puedes cambiar el rumbo de su destino, puede ser purificado, santificado, para que puedas comer de las cosas consagradas a Elohim, disfrutar del reino de los redimidos. Existe, pero es, otra vez, libertad de derecho de cada uno. A nosotros nos enseña a hacer esa diferencia para asimilar. Estamos aquí en la comunidad, está la hermanita Ana Sofía. No sé si hay alguna persona más que está en el dominio jurídico y debería entender mejor estas leyes porque trata de justicia, de derechos de juicios, ¿no? Derechos fundamentales que está dentro de Israel que hace diferencia entre personas. Aunque él brinda oportunidad. Bueno, si la Torah menciona entonces, eh, es importante saber que ninguno de estos Toshab, conversos o no, eran privados de los productos que daban la tierra durante los años Shemitas y Jovel, según vimos en Levítico capítulo 25, verso 6. Esta revela la misericordia que el Elohim de Israel tiene para con todos por igual. Esta ley nos brinda a nosotros, esta ley de Levítico 22, verso 10, igual nos brinda a nosotros privilegio especial, ya que todos nosotros por igual hemos llegado a ser gentilizados. Pero al volver a nuestras raíces de la fe hebrea, entrando en la alianza, podemos disfrutar de los privilegios de la redención y comer del cordero inmolado. Si alguno olvidó quién era siendo fuera de la alianza, le invito pues que pare un poquito a leer Efesios capítulo 2, verso 11 al 13. Aunque Él brinda oportunidad a todos, hay quienes se conforman solo con disfrutar de las migajas que caen de la mesa de los hijos del Elohim de Israel. Como se menciona en la parábola del Mateo, en Mateo 15, verso 27, ¿no? Está hablando una samaritana, sí, los perillos comen de los restos que caen de la mesa. Hay personas que se conforman con eso. Pero por igual hay personas, hay gentiles como la moabita Ruth, que aunque se aprovechaba de los restos quedados tras la cosecha, y sabemos, hemos estudiado un tiempo atrás, igual en el libro de Levítico capítulo 19, que Elohim ordena
que no rebusquemos los campos, en las viñas, las uvas que quedaron tras la cosecha, ni en los campos las espigas que quedaron. Todo lo contrario, las esquinas hay que dejarlas para que los pobres hagan su trabajo que les corresponde y que no reciban, tienen que hacer cada uno lo que puede y lo mejor que puede. Tiene que hacer, le da derecho y partes a ellos, a los pobres, para que trabajen, aunque poco, ¿vale? Le da todo, tiene, todo está previsto sistemáticamente para que es perfecto, ¿vale? La Torah es perfecta, como bien dice Shaul, ¿vale? Entonces, hay gentiles como Ruth, que aunque se aprovechaba de esos restos que quedaron tras la cosecha de los servidores de Boaz, por su deseo y fidelidad, llegó a cambiar su identidad. Así pasó del derecho que le corresponde como extranjera, como moabita en este caso, pasó de un extranjero que moraba en medio del pueblo hebreo a beneficiar de los derechos que corresponde específicamente a los hijos de Israel, ¿no? ¿Entienden? No sé, yo flipo, yo veo de una forma magnífica el privilegio que Elohim brinda a las naciones, pero no puede. Aunque nosotros lo vemos y lo tenemos aquí, no podemos hacer nada. Y ellos tienen que venir. Si vienen, reciben, tendrán de la riqueza. El que escucha, que venga. Y el que quiere que venga sin dinero, sin pagar nada, ¿no? Ya este precio para la redención fue pagado. Simplemente tiene que disponerse a hacer lo que les corresponde. Porque todo regalo pues tiene un precio, uno tiene que ir a por él, ¿verdad? No llega a su casa. Y aunque a veces Él toca las puertas, ¿no? Apocalipsis 3, mira, estoy en la puerta. El que me abre, siempre está la condición. Si nosotros no abrimos, no tenemos redención. Esto es válido igual para el hebreo como para el gentil, porque hebreo y gentil se gentilizaron. El gentil por naturaleza y el hebreo por el contexto, por las circunstancias, por la actitud de nuestros antepasados, pues estamos aquí en medio de gentiles viviendo. Muchos hemos vivido entre ellos. Por eso les mencionaba la cita Efesios 2, 11, 13. Acuérdate de donde fuiste llamado a salir. Se menciona también en los escritos apostólicos. Es bueno no olvidar nunca lo que fuimos. Y ahora, si volvimos a nuestras raíces, recuperamos nuestros valores. Elohim nos instruye para poder hacer diferencia entre uno y el otro y no compartir indebidamente las cosas que son apartadas para los hijos de Elohim, que Él les llamó a santificarse para disfrutar de Él. El gentil que desea está bienvenido si está en medio de tu pueblo, si se convierte, si sigue en el camino de la fe hebrea, que pueda disfrutar. De hecho, es lo suyo. Por eso Elohim nos dio a nosotros para que a través de lo que Él nos dio a nosotros revele la bondad hacia todos y que todos puedan beneficiar siempre y cuando quieren. ¿Vale? Espero que sigan al lado en la segunda parte. Vamos a continuar con algunos datos más. Quedan bastante. De hecho, no tenía intención de presentar eso. Hay una cita de los escritos apostólicos, unas palabras dichas por Yeshua, ciertas instrucciones que están y así llegué a la cita de Levítico y hizo necesario esta diferencia porque hay estas 4 palabras aquí. Bueno, de hecho son 5: el prójimo, prójimo, hermano, prójimo, prójimo. Se vierten en 2 formas, pero en realidad hay 3, ¿no? Prójimo, prójimo. Hay 2, 3 y hermanos. Y el aj también. Hay 3 sentidos diferentes que se le da y muchas veces se confunden entre sí. Espero que me acompañen para seguir más indagando en este asunto. Y por favor entiendan, si hemos hablado 1 hora, no hay parashá que dure tanto. Y de hecho la parashá, que en este caso es Kedoshim, que abarca este tema, suman en nada, es decir, presentan nada, lo que nosotros sobre el capítulo 19 podemos hablar al menos 10 horas, ¿vale? Al menos 10 horas, ¿vale? Bueno, que les sea de provecho y que el Elohim de Israel, pues con su Ruach, con su espíritu, nos guíe a todos para poder entender las leyes de la redención, las leyes de justicia, para que entendiéndolas podemos vivir correctamente entre nosotros, ¿no? La justicia, cuando está a su buen lugar de honor en medio de la congregación,
hay verdadera ahavá, hay verdadera emet, verdadera verdad, verdadera emuná, verdadera fe y comunión entre el pueblo. Por eso, la Torá es una valla que nos protege, nos ayuda a fortalecer entre nosotros. Necesitamos conocerla, necesitamos dedicarle tiempo. Una parashá nunca te va a dar tanta profundidad, ¿vale? Porque no tiene el propósito de enseñar a este nivel, sino dar un conocimiento general, decirte la idea que trata, ¿vale? La idea que trata es sobre los apartados, pero cómo es el funcionamiento es lo que nosotros tratamos de entrar. Por eso no hacemos para allá, por eso estudiamos Torah. Esto fue un estudio un poquito, vamos a seguir más con este asunto. Nos queda muchísimo sobre el Levítico 19, pero vamos a de a poquito, a medida que se hace prescindible, que se abre la oportunidad, vamos a presentarlo, ¿vale? Espero que me acompañen en la segunda parte cuando será posible. Shalom a todos, bendiciones, Shavuot Tov desde España, ya aquí. eh, Falta 10 minutitos hasta que baje el sol. Un buen día para todo lo que nos escucha a lo largo de la semana. Shalom.